Soy Alejandro Becerra, nuevo CISO global de Telefónica, y vamos a tener ahora una mesa redonda. Autoservicio. Como os digo, contamos ahora con 4 CISOs de cuatro empresas muy relevantes. Tenemos a Enrique Rubio Manzanares, de EvoBank. Tenemos a José Antonio Sánchez de Viesgo. Tenemos a Jesús Milán, de Liberbank. Y tenemos a Juan Cobo, CISO global de Ferrovial. Entonces, con ellos vamos a hacer ahora un recorrido por varias preguntas alrededor de la preparación de las empresas respecto a los ciberincidentes. La primera pregunta que quería proponeros es, con la experiencia que tenéis en el mundo de la seguridad, ¿qué capacidad de detección temprana tienen o deben tener las organizaciones de hoy día? José Antonio Sánchez, de Viesgo. Yo creo que la capacidad de atención temprana, si nos remontamos ya, por ejemplo, a la Segunda Guerra Civil, la batalla de Inglaterra, el radar fue fundamental, ¿no? Entonces yo creo que esto es fundamental en las empresas. El problema que tenemos, y que creo que todos los que estamos aquí lo podemos vivir, es el presupuesto que tenemos asignado para tener medios. ¿Cómo está cambiando actualmente la seguridad? Porque estamos acostumbrados, yo en mi empresa tengo un SIEM, tengo un NAC, tengo herramientas que antes contaba Chema, antivirus, tengo la EPO, tengo un montón de cosas. Pero ahora, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con un cambio diferencial enorme, que es, vienen los IoTs. ¿Cómo soy capaz de asegurar toda la parte que no depende de mí? Porque eso ya depende de terceros. Tengo otro problema, que es la regulación. Yo tengo la suerte que dentro de Viesgo llevo también la parte de infraestructuras y operaciones, con lo cual las comunicaciones, la operación y la explotación es cosa mía y tengo un conocimiento general de lo que está pasando. Pero, por ejemplo, ahora los prosumidores, ¿cómo controlo cuando voy a conectar a esta gente a mi red, ¿no? La parte OT, que cada vez es más atacada. Estamos trabajando también en temas de la extranet. Necesitamos tener una red de distribución sólida. Tenemos que ser proactivos en cuanto a lo que a ir evolucionando a la velocidad del mercado, porque ya lo dijo Jad Wells en su día, que era, si no le conocéis, era el CEO y presidente de General Motors, el que refundó la empresa, y dijo que si la velocidad del cambio dentro de la empresa no es igual o mayor a la de fuera, pues que el final está cerca, ¿no? Entonces, tenemos contadores electrónicos, OCRs digitales, tenemos remotas. O sea, la cantidad de cosas que tenemos que proteger es tal que, o realmente somos proactivos en esa función o entiendo que no nos va a ir muy bien. De lo que mencionas de esa reacción frente al cambio, ¿podría citar un aspecto o una capacidad que tuviéramos tradicionalmente ya no es efectiva y, por el contrario, alguna capacidad nueva que estás identificando que pase a ser más efectiva? Has citado, por ejemplo, el caso de los IoTs. No sé si puedes a lo mejor referir en ese ámbito. Bueno, en el ámbito de los IoT, nosotros, por ejemplo, antiguamente los contadores que teníamos, cuando yo empecé hace 30 años a trabajar en eléctricas, leíamos con una libreta de papel. Entonces, ahora mismo tenemos un AMM que está conectado constantemente con los concentradores secundarios y nos envían información, depende de lo que tú programes, pero puedes tener una información cada 5 segundos. Entonces, creo que el cambio ahí es un cambio muy, muy, muy importante. Y después hay otra parte que yo creo que las empresas cada vez están dándole más relevancia y yo entiendo que es una parte fundamental, que es la concienciación. Ahora mismo ya nosotros tenemos la suerte que en Viesgo, desde el CEO hasta el último trabajador, es consciente de la importancia de la seguridad, ¿no? E intentamos, como antes decían la gente de Eroski, que toda la empresa sean los responsables de seguridad, no solo yo. Hacemos Welcome Pack, intentamos difundir e intentamos que la gente esté al día con todo lo que está pasando en los temas de ciberseguridad. Ok. ¿Se oye? Sí, ¿no? Bueno,
Buenos días o buenas tardes a todos. Bueno, en Ferrovial, bueno, a la pregunta de cómo estamos de capacidades detectivas en general, yo creo que la gran empresa, por lo general, pues vive bastante concienciada y tenemos bastantes medidas desplegadas, ¿no? Esto quiere decir que yo diría, utilizando el adverbio razonablemente, pues estamos razonablemente preparados. Otra cosa, si esto es suficiente, ¿vale? Y seguramente suficiente no es nunca. En el caso de, yo creo, un poco volviendo a lo que comentaron Pedro Pablo y Chema antes, las tres dimensiones cuando hablamos de la seguridad, ¿no? Las capacidades detectivas, reactivas y primero preventivas, pues hemos visto un movimiento en los últimos años, esto no es nada nuevo, de antiguamente todo era preventivo y ahora hacemos mucho más foco en lo detectivo y ahora estamos empezando a darnos cuenta de que hay que hacer mucho foco también en lo reactivo, ¿no? Y eso es un tema bastante relevante, ¿no? Antiguamente, dentro de la prevención, yo creo que todo iba de, si tú podías cerrar las puertas de tu empresa, pues las cerrabas, y eso es una cosa que antes podíamos hacer, hoy no podemos hacerla. Estamos hablando de todos los retos digitales que vienen ahora, pues todo el tema de Internet de las cosas, todos los temas de, bueno, se llama transformación digital, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. No hay quien pueda hoy en día cerrar las puertas de su casa. Y eso nos lleva a movernos desde lo que es prevenir a lo que es detectar y reaccionar, ¿no? Y la segunda parte, que yo creo que también es un viaje que hemos hecho todos, es pues antiguamente pensábamos que previniendo y cerrando puertas no íbamos a tener ataques, ¿no? No íbamos a sufrir incidentes. Hoy en día, yo creo que por lo menos en la gran empresa lo que se piensa es cuándo me va a pasar y qué es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando hablamos de detección, absolutamente fundamental. En el caso de Ferrovial, ¿qué diría? Pues, por poneros algunos ejemplos, ¿no? Nosotros cuando compramos una empresa, en cualquier parte del mundo, cuando hacemos un assessment de seguridad, una de las primeras cosas, sin tampoco meternos a mucho nivel, que miramos son qué capacidades de monitorización, alerta temprana y detección tiene una empresa, ¿no? Si no encontramos estas capacidades, por mucho que nos cuenten otras historias, ya vemos que eso hay que mejorarlo pues muchísimo, ¿no? Y con respecto a nuestro presupuesto, os diría que gran parte del presupuesto y de lo que se pide cada año siempre es para evolucionar, mejorar, readaptar nuestras capacidades de detección, ¿vale? O sea, yo, pues eso, resaltar ese movimiento hacia la detección y la reacción. Jesús. Gracias, Alejandro. Contestando un poco a tu pregunta y complementando lo que dice Juan, está claro lo del tema de prevenir, responder, detectar, ¿vale? Ahora, respondiendo directamente a tu pregunta, yo creo que hemos mejorado, en general, el mercado ha mejorado, pero aún nos queda y mucho. Me explico. Hasta hace 3-4 años, tener capacidad de monitorización existía de antes a través de herramientas propias tipo SIEM, donde conocías qué es lo que ocurría en tu casa. Bien, pero no tenías ni ojos ni oídos de lo que estaba ocurriendo fuera. Es decir, el caso de WannaCry es claro. Es decir, los primeros eventos, según está comentando Pedro Pablo, venía de las 10 de la mañana, ¿no? 10 menos 5 de la mañana, no está para Pedro Pablo. Bueno, más o menos quiero recordar hora española, ¿vale? No en hora Zulu. La cuestión es que no solamente hay que mirarse dentro de mi propia casa y determinar y detectar lo que está ocurriendo dentro de mi casa. También tengo que poder adelantarme. Y tener información significa poder conocer lo que está ocurriendo fuera. Tener ojos y oídos en la red. Eso hasta hace 3-4 años no existía. Ya existen servicios, ya existen capacidades, ¿vale? Ahora bien, son capacidades que todavía, en mi opinión, aún están verdes. Aún hay que madurar, hay que filtrar, hay mucho ruido todavía. Entonces, realmente, el poder conocer qué ha ocurrido o cómo ha ocurrido antes de que llegue a tus puertas, creo que eso es algo que tenemos que trabajar y tenemos que seguir invirtiendo. No son cosas que podamos hacer las compañías por nuestros propios medios, principalmente porque no vas a tener los medios suficientes, ni personales, ni económicos, ni de relación con terceros, y seguramente la mejor manera es a través de empresas externas que se apoyen en otros servicios de terceros y demás, generar un colectivo bastante importante de información y de contextualización de esa información. Creo que ahí nos queda mucho recorrido. Y luego otro tema importante es que hasta ahora, cuando estamos consumiendo ese tipo de servicios, lo estamos consumiendo con una periodicidad que, si bien está bien de un punto de vista informativo, tipo noticias, newsletters, ese tipo de cosas, ¿vale? O incluso para temas muy concretos, una de las cosas que mi experiencia y creo que he agradecido y que realmente, con este caso de WannaCry en particular, la posibilidad de tener información en tiempo real de lo que iba ocurriendo, de lo que se iba descubriendo, de lo que se iba viendo, ¿vale? Por lo cual, eso es un hándicap adicional que habrá que meter en los servicios. Es decir, no solamente tener información de que, oye, te preparo, tienes un hotline, tengo una oportunidad y demás, sino que también incluso durante el caso, aunque no te afecte,
¿vale? Tener información en tiempo real de todo lo que se está descubriendo, de todo lo que se está viendo y, sobre todo, tomar decisiones y acciones reactivas o preventivas en función de esa información que estamos teniendo. Y creo que eso es el siguiente paso que seguramente estos servicios de detección de amenazas, inteligencia, vigilancia digital, llámale como quieras, ¿vale? Todavía tiene que crecer y mejorar. Bueno, nosotros desde Evo y por la naturaleza de nuestro negocio, pues prevenir y detectar es básico. Y un poco pues, en la línea que comentaba Jesús, sí que es verdad que ya se nota que los fabricantes y los proveedores cada vez van enfocados más a servicios de prevención y detección. Pero toda esta información que es bueno compartir, y como decían en WannaCry lo hemos visto, también hay que protegerla de alguna manera porque también hay proveedores o actores que son oportunistas y se aprovechan de esa información para luego poder hacer otro tipo de negocio que no nos beneficia a todos, porque al final hay una comunidad de gente o de empresas o de proveedores que deciden compartir información y luego hay que protegerla también de alguna manera. Pero como decían ellos, vamos, yo creo que todo el mercado ya tiene una tendencia hacia la prevención y la detección. Y sobre todo en el caso de la banca, para nosotros es vital para prevenir fraude. Muy bien. En línea con esto que estáis mencionando, de los servicios o las nuevas ofertas de capacidades que se ofrecen en el mercado, ¿pensáis que en general las empresas que se dedican a la ciberseguridad están suficientemente maduros para dar respuesta eficaz a este tipo de amenazas globales? ¿Quién? Pues es una buena pregunta, ¿eh? Y aquí estamos con un gran proveedor de servicios de seguridad, ¿eh? Es además uno de nuestros principales proveedores de servicios de seguridad. A ver, hemos hablado de tecnología, ¿vale? Yo creo que la tecnología es algo que, no voy a decir que nunca esté maduro, pero que nos ayuda mucho y, bueno, ante nuevos escenarios de riesgo habrá nueva tecnología, etcétera, etcétera. Otra cosa es el proceso, ¿vale? Y cuando hablamos de proceso hablamos cómo gestionamos utilizando esta tecnología, pues bueno, crisis como las que hemos sufrido. En el caso de Ferrovial, y vuelvo a nuestro caso, estamos hablando de una empresa que tiene negocios, tiene oficinas, y tiene mucha gente y una red grande, pues que va desde Australia a California, pues pasando pues por todo el planeta, diría, ¿no? Estamos hablando de miles de equipos, servidores, varios CPDs en varias zonas geográficas, etcétera, ¿vale? Aquí la tecnología obviamente es muy importante, pero al final necesitamos un proceso. Para gestionar globalmente un incidente necesitas una gran capacidad, digamos, de gestionar adecuadamente estos procesos de crisis. Y, no sé, yo tendría, digamos, estas pequeñas dudas sobre, yo creo que tecnológicamente todos los proveedores de servicios o las empresas que nos prestan ayuda, pues están bien preparadas. El tema del proceso, que es una cosa que además se consigue mucho con el entrenamiento, es otra cosa que, en mi opinión, pues podemos seguir mejorando, ¿no? Por supuesto, tanto a nivel, le voy a decir, de proveedor como a nivel de cliente. Estamos hablando, como has dicho tú, de gestionar globalmente incidentes en un follow the sun, digamos, con varias zonas geográficas, digamos, afectando pues bueno, con distintas características al mismo tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? No es fácil. ¿Estamos preparados? Mejoremos los procesos. Yo creo que habría dos aspectos a destacar. La parte técnica, muchos proveedores yo creo que sí que están preparados técnicamente para afrontar ataques como WannaCry o similares, pero también creo que hay carencias en la parte de gestión. ¿Vale? Hay muchos proveedores que los recursos los comparten con diferentes clientes por los motivos que sean y ante un ataque como de este tipo se pueden ver desbordados y lo hemos visto. Vamos, me han comentado casos porque WannaCry ha sido muy sonado. Entonces se puede mejorar tanto en la parte técnica como en la parte de gestión, pero sobre todo ahora mismo creo que eso es clave, el mejorar en la parte de gestión. Y en este caso nosotros internamente también hemos visto que es un aspecto que tenemos que mejorar. El WannaCry ha sido un ciberejercicio bastante bueno en este caso y es en lo que estamos ahora trabajando. Creo que en mi anterior intervención lo he indicado en cierta manera, ¿no? Es decir, creo que estamos avanzando bastante, que aún falta madurar en determinados aspectos. Y un aspecto que es clave y que no podemos dejar en el proveedor, porque no todo es el proveedor, es la propia contextualización de la información que ocurre. No es lo mismo una situación que pueda afectar a un banco que no sé, pues a una empresa de energía, por ejemplo. Son cosas completamente distintas, realidades completamente distintas. Incluso el mismo evento puede impactar de manera muy distinta y tomar decisiones reactivas o defensivas completamente distintas. Por lo cual, la importancia de la contextualización es básica, pero para eso también necesitas tener información.
Y es un poco a donde iba antes. Tener información rica, continua, y obviamente que tengas capacidad internamente dentro de tu propia organización para poder contextualizarla y tomar decisiones rigurosas. Yo me acuerdo con este planteamiento, hubo una serie de voces que dijeron apagar todo como Telefónica, y digo, estáis locos. Pero directamente, es decir, no tiene ningún sentido. O sea, sabemos lo que está ocurriendo, sabemos lo que hay, sabemos cómo pueden venir, venga, pues pam, 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 pam. Y se puso cierto orden, ¿vale? Pero es importante tener esa información cuanto antes. ¿Vale? Y sí. entonces... De hecho, la gestión de la información, tanto la propia como la externa, es un punto crítico. Clave. Yo creo que en este incidente además se ha visto que la gestión de la información, incluso la que fluye a los medios, hay que trabajarla, hay que gestionarla con atención de cara a stakeholders internos y externos, con lo cual es un aspecto clave. Volviendo al punto anterior de las capacidades que vosotros podéis consumir, y coincido plenamente en que la propiedad del proceso tiene que ser de la propia compañía, es la responsabilidad última. En lo que se refiere a las capacidades que podéis consumir de proveedores de ciberseguridad, ¿cómo veis la orquestación de esas capacidades? Creo que hemos superado la época de relación uno a uno entre cliente y proveedor, y estamos en una época en la que probablemente tengamos que trabajar mucho más en red, mucho más en contexto, mucho más en interacción. ¿Creéis que los organismos privados en general, tanto clientes como proveedores de servicios de ciberseguridad, deberían colaborar de forma más conjunta, de una forma más integrada para respuesta a este tipo de incidentes? ¿Faltan mecanismos o faltan instrumentos para esa colaboración entre empresas, entre vosotros y pares vuestros, o entre diferentes proveedores en caso de incidentes de esta naturaleza? Yo creo que colaboración existe, ¿vale? Y a veces sin demasiado engranaje o sin demasiado, no sé, formalización de determinados aspectos básicos, ¿no? Como se han comentado antes, es decir, limitar las reglas del juego. Sobre todo que la información es importante, que fluya y que se mueva, pero en cierta manera con ciertas reglas del juego. Entre la colaboración público-privada, yo creo que ese tema también existe y es notorio, ¿no? Sobre todo las relaciones que podemos tener entidades financieras con Cuerpo de Seguridad del Estado, con INCIBE, con CERT, los diferentes, o sea, existen, e incluso dentro de la propia banca. Yo creo que vivimos en un sector que somos bastante endogámicos, en cierta manera. ¿Qué significa endogámico? Que nos conocemos, la mayoría nos conocemos. Entonces, esa confianza que tenemos de estar en eventos como este y otros similares, pues nos permiten directamente tener confianza como para mirarse a los ojos o hablar con ellos y decir, oye, ¿cómo estáis con esto? ¿Cómo es no sé qué? ¿Qué estáis haciendo? Entonces, ese tipo de buenas prácticas de información existe. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Regularla aún más. Regularla, que muchas veces es autorregularla nosotros mismos, ¿vale? Y sobre todo de cara a determinar determinadas reglas en las cuales deberíamos funcionar. Creo que ahí hay varias iniciativas que tienen muy buena pinta, que hay que terminar de formalizar y que este tema ha sido un acicate muy importante en esa línea, pero en cualquier caso existe, tiene que mejorar y aún así tiene que regular determinados aspectos para que exista esa confianza, ese ámbito de confianza necesaria para que realmente funcione ese intercambio de información. Bueno, pues yo después de lo que ha dicho Jesús, la verdad es que está perfecto, ¿eh? O sea, es decir, al menos a nivel de gran empresa hay mucha colaboración. Otra cosa, como ha dicho Jesús, es que esté formalizada. Pero afortunadamente, pues prácticamente todos los CISOs de grandes compañías nos conocemos y en el día a día pues tenemos bastante relación. Un buen ejemplo de que había, digamos, buenos cimientos de colaboración ha sido cómo hemos reaccionado con el tema del WannaCry, ¿vale? Ha habido muchísima compartición de información, se han creado muchos grupos. Lo único, digamos, pero que le pondría es que nos ha salvado la vida muchas veces el WhatsApp pero bueno, la colaboración es muy fluida muchas veces. Y en este caso, en el que yo creo que todos lo necesitábamos, pues se ha visto que todo el mundo se ha remangado y ha pensado, pues tanto en, su propia empresa como en el resto del sector. ¿Que hay que formalizarlo más? Pues seguramente. La manera de formalizar a la que nos lleva este mundo es la regulación, ¿no? Poco a poco estamos viendo cómo somos obligados a hablar de nuestras vergüenzas, de los incidentes que tenemos, de las medidas que tenemos, de qué hemos hecho, qué vamos a hacer, a quién se lo vamos a comunicar. Y bueno, pues hasta que llegue esto, que está llegando poco a poco, pues seguiremos haciéndolo como lo hacemos. Por supuesto, también se están formalizando a través de los cuerpos, fuerzas de seguridad del Estado, organismos como ha dicho Jesús, CCN, INCIBE, CNPIC, pues se están formalizando todo este tipo de colaboraciones.
Todavía somos un poco reacios a formalmente colaborar a veces, eso es verdad, y muchas veces, y eso es lo que deberíamos cambiar, la colaboración depende más de las relaciones personales que tenemos muy buenas, que de algo estrictamente formal. Pero la comunicación existe y es buena. Y bueno, yo comparto totalmente lo que dicen mis compañeros. Vamos, en el sector de la energía nos conocemos todos los CISOs de todas las compañías. Cuando hay un incidente, la verdad es que nos ponemos rápidamente todos de acuerdo para intentar que la información fluya de la mejor manera. Y lo que sí creo que siempre hay un margen de mejora. Tenemos que buscar alguna herramienta más para poder mejorar y en ese camino creo que estamos. Yo por mi parte poco más que añadir. Como ha dicho Jesús, en el sector financiero colaboramos bastante y la información pues está autorregulada y a día de hoy funciona bien. Se podría mejorar seguramente, pero la información que se obtiene de esa colaboración es bastante útil. Perdón, me gustaría añadir una cosa que yo creo que es importante, ¿no? Porque en la gran empresa por lo menos es una pregunta que tenemos de vez en cuando. Muchos de nosotros trabajamos o nos apoyamos en los mismos proveedores, ¿vale? Y muchas veces puede ser Telefónica, puede ser otro. La manera de compartir muchas veces información no tiene por qué ser una forma explícita, yo te digo, yo te hago, ¿vale? Yo demando mucho a mis proveedores que cuando trabajan para un vecino y saben que algo está pasando en el vecino, me lo cuente a mí también, ¿vale? Es una manera de la que la información puede fluir y es muy valiosa. Es decir, por lo general, a Ferrovial le he podido pasar alguna vez, pero no solemos ser el paciente cero, no solemos ser donde empieza. O sea, cuanto más también podamos transmitir información a través de nuestros terceros, de las empresas que nos ayudan y nos apoyan en todo el tema de gestionar seguridad, pues tanto mejor, ¿no? Y eso es muy importante. La experiencia que tienen los terceros en gestionar incidentes, pero cliente a cliente, pues debería ponerse en común y ser aprovechada por el resto de clientes. En eso también se puede mejorar. Ok. Habéis citado el tema de la regulación. ¿Opináis que la política de transparencia que viene con mucha fuerza va a impulsar de verdad esa colaboración y apoyo entre organismos? ¿Empiezo yo? Bueno, yo creo que el tema de la política de transparencia va enfocada a otras cosas, ¿vale? En general. Y no por el hecho de ser más transparente, que yo creo que va enfocado a otras cosas, pues vas a colaborar más o vas a compartir más información, ¿vale? Una cosa es que tu empresa sea, digamos, pues no sé, confiable en aspectos financieros, en otro tipo de aspectos, y otra cosa es que hablemos de vergüenzas que en un primer momento parecen estrictamente técnicas o más de la casa. Lo que sí que nos va, digamos, a obligar, bueno, y al final la política de transparencia no deja de ser eso, es la regulación. Más que ayudar, nos va a empujar, ¿no? O sea, vamos a, digamos, a todo aquello que no era formal, lo que hemos comentado, colaboramos, pero no de manera formal, pues vamos a ser obligados o empujados a colaborar. A colaborar, obviamente, con organismos públicos y a colaborar más en nosotros. Ya hay varias plataformas en las que cuanto más metes tú, pues más obtienes de esa plataforma, ¿no? Todavía se sigue haciendo de una manera más, voy a decir, pues bueno, es un tema que queda a tu criterio, es voluntario, pero poco a poco, y ahí lo estamos viendo con las regulaciones que vienen y las que van a venir, ¿vale? Digamos, tenemos que hablar de lo que nos pasa y tenemos que transmitir a los demás que somos un negocio, una empresa en la que nuestros stakeholders pueden confiar, ¿vale? No solo por política de transparencia, sino porque la regulación nos va a obligar a ello. Complementando lo que dice Juan, yo solamente añadiría una cosa. Mi opinión es que gran parte de esas regulaciones que están viniendo, están en ciernes, no nacen con el espíritu de colaborar, nacen con el espíritu de controlar, de tener conocimiento y luego a partir de ahí empezar a regular y mejorar. Por lo cual, desde ese punto de vista, yo considero que no tiene por qué ayudar en la colaboración. Principalmente estoy pensando, no sé, GDPR, PSD2, toda la parte de banca, tenemos la obligación, ya viene en el periódico la semana pasada, donde tenemos que empezar a informar al Banco Central Europeo. O sea, es más un tema de, oye, quiero saber lo que está ocurriendo en el chiringo, ¿sabes? Desde un punto de vista de los supervisores, reguladores, ¿vale? Que realmente un ámbito de decir, no, vamos a colaborar, vamos a tratar de mejorar entre todos, es un poco el origen. Otra cosa es que después, obviamente, en un momento que ya estás haciendo eso, seguramente pueda derivarse una colaboración, sobre todo más en ámbitos más cerrados y de confianza. Pero no considero que, mi opinión, y es mi opinión, que la regulación actual esté pensada para mejorar la colaboración, sino el control. Estoy de acuerdo contigo, pero generalmente la regulación llega cuando a lo mejor hemos pecado
de falta de autorregulación. Y eso es un tema que probablemente debemos hacer autocrítica. Entonces, yo no sé si el hecho de tener mayor presión regulatoria nos moverá, aunque sea a posteriori, a esa mayor colaboración, a esa mayor apertura, si queréis, peer-to-peer entre las diferentes organizaciones privadas, ¿no? No, simplemente, incidentes como el WannaCry yo creo que están ayudando mucho a abrir la colaboración, ¿no? Es una opinión, una reflexión. Yo creo que a partir del WannaCry ya pasa alguna vez, pero más con el WannaCry, ahora el estar infectado no es como nada, digamos, vamos a decir, este es el malo de la clase, el último de la fila, o es el... Nos hemos dado cuenta de que esto le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Y que lo que, pues bueno, lo que podemos hacer aquellos a los que no nos ha pillado, pues lo primero es decir, bueno, pues a lo mejor hemos trabajado bien, pero la segunda parte, un 50%, es dar gracias a la Virgen o a Dios porque no nos ha tocado a nosotros esta vez, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando le pasa al vecino, lo que hay que hacer es ayudar al vecino y sentirse como uno más. Yo creo que eso va a ayudar mucho, ¿eh? Es decir, antes nos creíamos un poco en el plano teórico, lo que he dicho es, ya no trabajo preventivamente diciendo no me va a pasar, sino cuándo me va a pasar. Ahora ya lo hemos visto. Y cuando ha pasado y alguien dice, me ha pasado a mí, pues los demás nos hemos puesto a trabajar y todos hemos empezado a colaborar. Entonces, bueno, por sacar algo positivo, entre otras cosas, que las hay muchas, ¿no?, de lo que ha pasado con WannaCry, esta yo creo que va a ser una de ellas, ¿no? Va a incrementar el nivel de colaboración. Yo, respecto a la política de transparencia, yo en principio sí confío en ella y en que va a mejorar la colaboración. Ahora bien, con ciertos límites. En el momento que empiece a afectar a la reputación de la compañía o al negocio, veremos a ver qué pasa con esa política de transparencia, si al final las empresas deciden ser tan transparentes como se pide o no. Bueno, yo agradecer a Telefónica la transparencia que tuvo, porque fueron los primeros que nos llamaron cuando el incidente, ¿vale? Y después la Oficina de Coordinación Cibernética, ¿no?, que somos un operador crítico delegado por el Ministerio del Interior. Entonces, ahí sí que tenemos herramientas colaborativas, me imagino que mis compañeros lo conocen también, con las cuales trabajamos. Y bueno, hay dos vertientes. Una, que yo creo que también los organismos públicos necesitan información. Muchas veces no tienen los medios ni el conocimiento que tienen las empresas intrínsecamente, y dentro del know-how no le conocen. Entonces, estas herramientas pues les vienen bien para mejorar. En cuanto a la política de transparencia, yo creo que, como estaban diciendo aquí, cada vez vamos a más, pero los daños reputacionales siempre la organización te los tiene ahí marcados, como diciendo, cuidado con lo que dices, a ver cómo me impacta, ¿no? Ok. Antes de que demos opción a alguna pregunta desde el público, ¿queréis añadir algún comentario, algún punto adicional sobre esto que hemos hablado? ¿No tenemos tiempo para preguntas? Bueno, pues nada, pues agradeceros de nuevo vuestra presencia y vuestras opiniones. Y nada, vamos a ponernos a esa colaboración que mencionábamos, a robustecerla. Muchas gracias.